Muy bien, le voy a invitar, hay muchos versículos que le voy a decir hoy. Si tiene dónde anotar, anótelos. Si me alcanza a seguir, sígame. Y si no, aquí van a estar apareciendo para que los vea. Vamos a leer para empezar 1 Corintios 2, 15, 16. El día de hoy traigo un mensaje que se titula La mente de Cristo. Y la mente de Cristo es algo de lo que habla Pablo a Corintios, y es algo muy especial porque tener la mente de Cristo es ser renovado, es ser transformado. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, no conocemos al Señor, tenemos la mente del mundo, nos comportamos como el mundo, reaccionamos como el mundo, reflexionamos como el mundo y todo lo hacemos de esa manera. Esos son nuestra forma de andar y caminar. Y a veces la gente, cuando ya tú tienes la mente de Cristo, dicen, oye, pero ¿por qué tú no te enojas? ¿O por qué tú no reaccionas de cierta manera? ¿O por qué estás tan tranquilo en esta situación? Ah, bueno, porque yo tengo la mente de Cristo. Y la mente de Cristo hace que yo pueda vivir y dar pisada fuerte, aun cuando el piso se me mueve, yo puedo dar paso firme. ¿Por qué? Porque estoy confiado en que el Señor va delante de mí, va atrás de mí, va a mi diestra y siempre me está cubriendo y protegiendo. Amén. Entonces, tenemos que aprender a tener mente de Cristo, pero la mente de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. No nomás en lo que nos conviene o se nos facilita, porque yo sé que todos, o al menos la mayoría, siempre tenemos cierta área con la que batallamos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es la mente de Cristo y cómo tener la mente de Cristo y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Y sabe algo, no solamente usted se va a beneficiar de tener la mente de Cristo, sino todos los que están a su alrededor. Porque van a ser influenciados, van a ser contagiados y hasta van a querer tener eso que usted tiene, que van a decir, ¿por qué tú eres así? Yo quiero eso. Muchos llegamos a Cristo porque de repente conocimos a alguien y dijimos, yo quiero eso que tiene él, yo quiero eso que tiene ella, yo quiero ser así. ¿Por qué tú eres así? Yo quiero ser así. Entonces el testimonio de alguien nos impactó y hizo que nosotros buscáramos de eso, y hoy estamos aquí. ¿Qué era eso? Era Jesús, era el Señor. Amén. Ok, dice 1 Corintios 2 del 15 al 16, dice, los que son espirituales, ¿cuántos espirituales hay aquí? Ah, bueno. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, dice, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Cuando dice otros, se está refiriendo al mundo. Pues dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? ¿Usted cree que exista alguien que pueda enseñarle al Señor? No, la sabiduría del Señor es infinita. Dice, pero nosotros, dice Pablo, entendemos estas cosas porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, dice. O sea que nosotros tenemos acceso a la sabiduría de Dios y pensamientos a través del Espíritu Santo. Este mensaje va a estar conformado de que el Espíritu Santo tiene la mayor participación para que usted pueda tener la mente de Cristo. Usted tiene que tener conciencia de que el Espíritu Santo es una persona, es real y es ese consolador que el Señor dejó para nosotros, para nuestro caminar diario. Y a veces se nos olvida el Espíritu Santo. Estamos Dios, 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 y el Espíritu Santo está ahí esperando que también le hables a Él, porque también es una persona. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, ¿ok? El tener la mente de Cristo nos ayuda a comprender el aspecto espiritual de la vida. El mundo espiritual y su influencia es más real de lo que tú y yo creemos. La trascendencia del aspecto espiritual en nuestro ámbito influye de manera emocional y de manera física. Fíjese que yo he descubierto, o más bien he escuchado, que muchos trastornos psicológicos o emocionales tienen un trasfondo espiritual, tienen un aspecto espiritual ahí, que es importante revisar y analizar. Entonces, realmente el mundo espiritual tiene cierto peso y cierta influencia en lo terrenal, y ahorita vamos a entender por qué.
Con esto lo que yo intento decirle es que la mente de Cristo nos habilita a usted y a mí para entender de forma correcta la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para que podamos así cumplir su propósito en nuestra vida. Porque el plan que Dios tiene para mí y el plan que Dios tiene para Zulet y para Eli y para Luz María no es el mismo. Pero todos caminamos para un mismo fin. Pero mi rol va a ser diferente que el de cada quien. Entonces, si yo no aprendo a escuchar la voz de Dios, si yo no aprendo o busco tener la mente de Cristo, voy a estar desorientado. Voy a estar como un barco sin timón, a la deriva, buscando llegar a un puerto y no va a poder llegar a ninguno. Y muchos cristianos así viven su vida. Y muchas personas en el mundo viven así su vida. ¿Por qué? Porque les cuesta tomar ciertas decisiones. Y cada vez que toman una decisión, se equivocan. Cada vez que, es que ¿por qué siempre traigo este tipo de hombres? Siempre me tocan los mismos. Porque pues viven desorientados, viven pensando en miles de cosas y no tienen un fin o un propósito seguro para su vida y toman decisiones incorrectas. Es un ejemplo como de telenovela, ¿no? Que me aventé, pero es lo que se me vino a la mente. Pero muchas veces así andamos por la vida, tomando decisiones incorrectas porque no tenemos la mente de Cristo. No hemos comprendido que el Señor tiene un plan y un propósito específico para tu vida. Entonces, estamos tirando golpes al aire y a veces acertamos y a veces nos equivocamos muchas veces. Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, podemos llegar a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando usted aprende a comprender cuál es la voluntad de Dios, mi hermano, le voy a decir algo. Usted no va a ocupar tener su cuenta bancaria llena de dinero para ser feliz. Usted no va a ocupar tener todas las posesiones del mundo para ser feliz. Usted va a aprender a ser feliz porque usted va a estar satisfecho. Y eso es lo mejor del mundo, lo mejor que te puede pasar. El simple hecho de entender y agradecer y vivir agradecido porque tengo comida, porque tengo vestido, porque mi familia está bien, porque pasamos por un proceso pero lo superamos. Eso, mi hermano, es lo mejor. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es una paz diferente, es una paz que no tiene explicación, pero cuando llega a nuestra vida y sobreabunda en nuestro corazón, usted puede dormir tranquilo. Y eso para mucha gente es bien difícil, dormir tranquilo. Entonces, todo está relacionado. En el mundo que vivimos, lleno de distracciones, lleno de conflictos y lleno de prioridades terrenales, Pablo nos recuerda que los cristianos tenemos acceso a algo extraordinario que es la mente de Cristo. Y esto no solo es un concepto teológico abstracto, sino es una realidad espiritual que puede transformar la manera en que pensamos, la manera en que actuamos y la manera en que nos relacionamos con los demás. Porque, mire, hay gente que se dice ser cristiana, pero vive toda su vida juzgando a los demás. Y déjeme decirle algo, eso no es tener la mente de Cristo. Hay gente que usa la Biblia para empezar a señalar. Y parece que son juez y parte, pero eso no es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es aquellos que miran el problema y van y sirven y apoyan y lo hacen en humildad, sin juzgar a nadie, sin tachar a nadie. ¿Por qué? Porque hay un amor por servir y por las almas que se están perdiendo. Y eso era lo que Jesús hacía. Jesús no llegó para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y todo eso era a través de la fe, que ellos pudieran creer en Él. Entonces, hoy vamos a explorar 3 aspectos. El primero es, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Ese es el primero. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? El número 2 va a ser cómo la puedo desarrollar. Y el número 3 es cómo la puedo aplicar en mi vida personal. ¿Amén? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Mire, tener la mente de Cristo es tener una mente guiada por el Espíritu Santo. Eso significa tener la mente de Cristo. Que usted y yo tengamos una mente guiada por el Espíritu Santo. Y antes que nada es importante que usted y yo podamos comprender lo siguiente.
Lo único que te puede separar del camino con Dios son dos cosas. Número 1 es el pecado. Y número 2 es tu falta de fe. Esas son las dos cosas que te pueden separar del camino del Señor. Esas son las dos cosas que te pueden desenfocar, que te pueden desorientar, que te pueden desviar. Entonces, yo sé que algunos ahorita ya están empezando a analizarse. Qué bueno que lo hagan. Analice su vida. Si usted está alineado a los caminos de Dios, si usted como que se está desviando, si usted como que está batallando, analícese, porque eso es importante que usted lo haga. Y para alinearnos o estar alineados con el Señor es necesario primero creer y después arrepentirse. Amén. Así llegamos a los pies de Cristo, la mayoría. La mayoría veníamos porque teníamos un problema, porque teníamos una necesidad, una enfermedad, un conflicto. Algo estaba pasando en nuestra vida. Entonces, cuando llegamos y escuchamos la palabra, lo que primero impactó en nuestro corazón fue que creímos, que dijimos, yo quiero eso. Y lo segundo que hace el Señor es cuando nos presenta la verdad y nos da convicción de pecado, o sea que cuando se revela nuestra condición como realmente somos y vemos que a lo mejor estamos manchados, que estamos lastimados, que estamos dolidos, que hay un rencor. Para muchos viene el proceso de aceptación o arrepentimiento. Y eso es lo que el Señor necesita de ti nada más, para que Él te pueda empezar a hablar, para que tú puedas empezar a escuchar cuál es su voluntad, cuáles son los planes y sueños de Dios para tu vida y mi vida. Dios anhela revelarnos sus planes, Dios anhela revelarnos sus propósitos, sus sueños, Dios anhela bendecirnos, ¿sí o no? ¿Sí o no lo estudiamos hace poco? Dios anhela bendecirnos. Dios anhela que tú siempre estés con un corazón alegre, gozoso, que en medio de la prueba tú puedas confiar en Él, que tú puedas descansar en Él, que tú puedas dar paso firme todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes un Dios que todo lo puede, que no hay imposibles para Él, que no hay enfermedad que Él no pueda resolver y que también en medio de las situaciones Él nos prueba simple y sencillamente para hacernos más fuertes y tener un mejor carácter. Fíjese, 1 Corintios capítulo 2, del versículo 10 al 12, dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto su propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, dice. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. O sea que usted tiene acceso a los planes, sueños y pensamientos de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Todo el tiempo. En medio de cuando todo está tranquilo y todo está bien, o en medio del conflicto. Porque a veces en medio del conflicto, cuando alguien nos hace enojar, se nos olvida el Espíritu Santo, se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que venimos a la iglesia, se nos va la palomita, nos salen los cuernitos, nos sale la colita y ya, ¿dónde quedó el cristiano? ¿Quién sabe? Entonces, pero por eso dice la Biblia, todo el tiempo, en todo momento, usted y yo tenemos que tener una mente llena del Espíritu Santo, enfocada en el Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz. Ok. ¿Y de cuántos de esos frutos usted tiene bien desarrollados en su vida? Se acabaron los amenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿dónde está mi mente? ¿Realmente mi mente está enfocada en Cristo? ¿Realmente soy una persona que ha desarrollado ese fruto de la templanza, de la paciencia, del amor, de la mansedumbre? ¿O ando batallando en esa área? Entonces, probablemente necesito enfocarme más todavía. Tal vez me falta leer más la Biblia.
Tal vez me falta orar, tal vez me falta hacer un devocional, tal vez me falta que en medio del problema tengo que buscar primero al Señor y después a los demás. Ojo con eso. Entonces es importante que analicemos cómo procedemos en medio de las situaciones que vivimos. Número 2, dentro de lo que mismo que estamos estudiando, usted y yo tenemos que tener una mente humilde y obediente. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Dice, se humilló a sí mismo, ¿en qué? En obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Dice aquí, se humilló en obediencia. Dice la Biblia que el Señor rechaza a los orgullosos. Y la mente de Cristo siempre debe reflejar una actitud de humildad, de obediencia, dispuesta a sacrificar todo por realizar la voluntad de Dios. ¿Cuál podría ser la voluntad de Dios? La palabra de Dios dice que el hombre tiene que tratar a su mujer como vaso frágil, amarla como Cristo amó a la iglesia. Entonces, si yo soy un hombre que maltrata a mi esposa y vengo y predico aquí, tengo la mente de Cristo. ¿Realmente tengo un corazón humilde? No. Si yo al ver a las personas que están en necesidad me siento más que ellos, ¿tengo la mente de Cristo? Si cuando viene alguien y entra por esa puerta de la iglesia y viene con necesidad o tal vez un aspecto que no es muy agradable y yo juzgo, rechazo, ¿tengo la mente de Cristo? Entonces, tenemos que tener una actitud y una mente diferente con los que nos rodean, porque eso es testimonio para los demás. Hace poco publiqué una foto de una mujer sentada en una silla de una iglesia, con el pelo así como corto, como rapado, llena de tatuajes, y el mensaje decía que no hay que juzgar, porque no sabes tal vez lo que le costó a esa persona entrar por esa puerta y sentarse en ese lugar. Y a veces lo que nosotros hacemos es prejuzgamos la vida de las personas cuando no sabemos por todo lo que han vivido o han pasado. Entonces dice, nosotros tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo. Y dice que aunque él tenía todo el derecho, porque él era Dios, él no se aferró a eso. Y él en obediencia se humilló. Así que usted y yo en obediencia tenemos que humillar nuestro ego, nuestro orgullo, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por demostrar humildad, amor, obediencia. Amén. Tener la mente de Cristo nos empuja a manifestar un comportamiento con nuestros semejantes de servicio, de aceptación, de una aceptación que lo que quiere decir es cobijar al necesitado. No aceptar el pecado del mundo, sino cobijar al necesitado, ayudar al necesitado, aceptarlo, darle un lugar en nuestras sillas, en nuestra mesa. Aceptar a todos aquellos que tal vez han tomado malas decisiones y ayudarlos. Una actitud de perdón con los demás, de poder perdonar a los que nos lastimaron, nos ofendieron. A hacer que los demás se sientan importantes, así como Jesús nos hizo sentir importantes al morir en la cruz. ¿O no hizo eso Él? ¿Cuánto no vale nuestra vida que Él entregó su propia vida en la cruz por sacrificio para nosotros, para nuestra salvación? ¿Cuánto no vale un alma que el Hijo de Dios fue a la cruz por esa alma? Entonces, ojo con eso, mis hermanos. Tenemos que tener una mente humilde y obediente. Y número 3, sobre el mismo aspecto que estamos estudiando, tenemos que tener una mente enfocada en lo eterno. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a dónde vamos.
Si sabemos a dónde vamos, vamos a saber cómo debemos comportarnos. ¿Sí? Si usted quiere ser jefe en una empresa, pues tiene que echarle ganas, ¿no? Tiene que alinearse, tiene que cumplir las normas, las reglas, echarle ganas, aprender lo que le están enseñando, ser puntual. ¿Por qué? Porque usted tiene un objetivo, tiene una meta, quiere alcanzar algo en específico. Entonces, si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que enfocarnos en lo eterno. Y eso tiene que moldear nuestro comportamiento. La forma en cómo reflexionamos, lo decíamos hace ratito, cómo respondemos, cómo actuamos. Colosenses 3, del 1 al 4 dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, dice, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y luego, ¿qué dice ahí? ¿Qué palabrita dice? Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, repita conmigo, piensen en las cosas del cielo. Enfoquen su mente. Y aquí está diciendo, no se enfoquen en las cosas del mundo. ¿Qué es lo que te dicen las cosas del mundo? ¿En qué debes de pensar? Dinero, fama, posición, aceptación. Nosotros nos tenemos que enfocar en las cosas de arriba. ¿Hacia dónde vamos? Jesús vivió con una perspectiva eterna. Él siempre estaba enfocado en el propósito del Padre. Él siempre hablaba de la voluntad de mi Padre. Yo hago la voluntad de mi Padre, que se haga hecha la voluntad. Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Que Cristo fuera a la cruz. Y Cristo, en obediencia, se humilló y fue a la cruz. Entonces, eso es aceptar la voluntad de Dios. Inclusive ser humillado por hacer la voluntad del Padre. Entonces se hacía la voluntad de Dios. Fíjese que Jesús habló del reino de Dios y de los cielos más de 80 veces en los evangelios. Y mencionó el cielo, la palabra el cielo, en un sentido más amplio, unas 125 veces. Entonces, Jesús realmente tenía una perspectiva enfocada en las cosas eternas. Y eso era lo que él quería que todos los que estaban con él pudieran comprender. Y eso es lo que hoy en día usted debe de comprender. Que es realmente, no es metafórico, no es abstracto, no es un pensamiento filosófico. Es una realidad lo eterno. Es una realidad el cielo. Es una realidad estar en la presencia del Padre. Pero se tiene que volver una realidad en su vida para que usted pueda hacer cambios. Y para que todos los que están alrededor de usted puedan verse influidos por esos cambios que usted está haciendo. ¿Cuántos no quisiéramos que nuestra familia completa y entera estuviera aquí escuchando la palabra? ¿Cuántos no quisiéramos que nuestros parientes, ese amigo que tal vez le has hablado de Dios, pero como que no quiere entender, estuviera aquí, escuchando el mensaje? Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de perdón. El mundo necesita ser perdonado. Pero a veces el mundo no quiere recibir el perdón porque no quiere cambiar. Nosotros aceptamos ese perdón y entendimos que tenemos que cambiar. Y todavía estamos en el proceso de cambiar. Todavía estamos en ese camino, en esa carrera. Tratando de cambiar nuestra vida, tratando de cambiar la forma en cómo reaccionamos y cómo nos comportamos. Pero para eso es necesario que usted y yo tengamos un enfoque en lo eterno. Hay una historia en la Biblia de dos mujeres y Jesús, de una que estaba enfocada y la otra estaba distraída. ¿Sabe cuál es la historia estoy hablando? Es la historia de Marta y María. En Lucas 10, versículo 38, cuenta esta historia. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María
se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta, dice, estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Una reacción muy normal, ¿no? Muy, oye, pues estoy yo acá haciendo todo, pues que me venga a ayudar. Y el Señor le dijo, fíjese con qué palabras le dice: mi apreciada Marta. Ojo con el mi apreciada Marta. Es como con amor, con cariño, con ternura. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos, ¿qué? Los detalles. ¿Sí o no andamos así por la vida? Preocupados por los detalles. Preocupados por, ¿y qué va a pasar mañana? No sabes ni qué va a pasar ahorita que salgas de aquí. Y ya estás pensando en dentro de 15 días, dentro de un mes, No. Y aquí Jesús le dice, mi apreciada Marta, mi niña, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ojo, aquí hay mucho que podemos aprender. Enfoque en lo eterno. Si tú lo descubres, nadie te lo va a quitar. Cada día tiene su propio afán. Y nuestra mente está tan enfocada en todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y tal vez el Espíritu Santo está ahí nomás viéndote. Todo estresado. ¿Cómo estás? Ahí con la solución. Con esa paz que Él te puede dar para que puedas descansar. Hace mucho tiempo, hace algunos años, me tocó trabajar mi posición era auditor nocturno. Y yo tenía que revisar todos los ingresos que entraban, trabajar en un hotel, todos los ingresos que entraban al hotel. Y era todo. Y era revisar muchas cosas, muchos tickets, muchas ventas, que se había cobrado bien, que se había cobrado mal, y tenía que cuadrarlo al final del día. Y eso era en la noche, era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y había veces que llegaba a un punto donde mi mente se bloqueaba. Y yo ya no encontraba cómo resolverlo, no encontraba qué hacer, me estresaba, estaba cansado, tenía sueño. Entonces, muchas veces lo que hacía yo era, me levantaba y me salía a caminar. 5 minutos, 10 minutos. Y hacía eso. Respiraba. Regresaba y de repente me daba cuenta que mi error era una cosita de nada. Algo que no vi, algo tan sencillo que lo tenía enfrente, que le había dado vuelta a las hojas y a los tickets y me había pasado media hora, 40 minutos, pero era algo de nada. Siento que a veces así estamos en la vida. Nos enfrascamos tanto en los problemas y en los detalles. Nuestra mente está absorbida por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando el Señor te dice que Él te puede dar ese respiro, ese descanso, para que puedas tomar las mejores decisiones en tu vida, para que puedas encontrar el camino. Y eso se logra a través de tener la mente de Cristo. Y eso era lo que Marta estaba absorta con los detalles y María había entendido que era lo importante. Si queremos ser una gran iglesia y una buena iglesia, tenemos que enfocarnos en lo importante, no en los detalles. Los detalles son terrenales. Ahorita llegamos y una lámpara estaba caída. ¿Qué hicimos? La pegamos. Imagínense, no, la lámpara se cayó, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Ah, la luz. No, nomás la pegamos y ya. Que si un día el sonido falla, tenemos boca y voz y palmas, podemos alabar al Señor. Los detalles son lo de menos, mis hermanos. Lo importante es dónde tengo yo puesta mi mente. Amén.
¿Cómo desarrollo la mente de Cristo? Fácil, conociendo la palabra de Dios. Y no se trata de que usted machetee la palabra de Dios. Se trata de que usted viva lo que aprende. Porque de nada les sirve, de nada les sirvió a los fariseos y a los escribas saberse toda la ley cuando tenían un corazón corrompido, cuando tenían un corazón de juicio en contra de cada una de las personas que iban a buscar al Señor. De nada nos sirve sabernos toda la Biblia de memoria y de machete. Cuando nos volvemos nos metemos demasiado en la escritura, pero no buscamos la presencia del Señor, nos convertimos en legalistas, porque todo lo vemos mal. Cuando nos la pasamos solamente buscando al Señor sin estudiar la palabra, nos convertimos en sentimentalistas. Todos nos volvemos emocionales. Pero cuando encontramos un equilibrio en una y otra, entendemos cuál es la mente de Cristo. Tenemos el sentido común del cielo. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo. Jesús le decía a los fariseos y a los escribas, fíjese lo que les dijo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras, ¿qué? Me señalan a mí. ¿Quieres aprender cómo era Jesús? Lee la Biblia. ¿Quieres aprender cómo reaccionaba Él? Lee la Biblia. ¿Quieres encontrar paz en medio de la situación que estás viviendo? Lee la Biblia. Ahí está la respuesta. Nos da flojera. Si estuvieras enfermo, muy grave, y el doctor te dice, te tienes que tomar esta pastilla todos los días, porque si no, te vas a morir. Aún con todo y flojera, te la tomas. ¿Sí o no? Bueno, el corazón del mundo está enfermo. Y también el corazón de algunos cristianos está enfermo. Mi hermano, dijo David, alma mía, alaba al Señor. Era como si yo no quiero hacerlo, de todas maneras voy a tratar de cumplir con esto. A todos nos da flojera a veces. Pero mi corazón, tengo que entender, si mi corazón está enfermo, necesito la medicina. Y la palabra es esa medicina. Aunque sea 5 minutos. No sabes lo que puede pasar en 5 minutos. No sabes cómo Dios te puede hablar en 5 minutos. Y hacer como hay esos memes, ¿no? De que te explota la mente. Porque Dios en su palabra reveló lo que tú necesitabas escuchar. Tal vez necesitabas esa palabra de perdón. Y ahí venía. Y te costó 5 minutos para cambiar todo el concepto y la idea que tú tenías de un prejuicio del pasado. No sé si estoy hablando a la vida personal de alguien, pero es lo que Dios me está mostrando. 5 minutos nomás. Tómate la píldora. No te vas a arrepentir. No te va a hacer daño. Vas a agarrar fuerzas para seguir adelante y seguir adelante. Hay cristianos que no quieren seguir adelante. Hay cristianos que ya se cansaron. Hay cristianos que dicen, es que ya, no tiene sentido. Amo a Dios, creo en Dios, pero ya. Pero son cristianos que dejaron de leer la Biblia. Son cristianos que se olvidaron de su primer amor. Se olvidaron de aquella vez que se emocionaban porque llegaba el domingo. Quiero ir a la iglesia, quiero ver a los hermanos, quiero escuchar la palabra, quiero danzar, quiero aplaudir, quiero gritar. ¿Por qué? Porque mi vida cambió. ¿Dios está hablando?
¿O no está hablando? Para tener la mente de Cristo debemos meditar en la palabra de Dios, que nos revela quién es Cristo y cómo pensaba, cómo se comportaba, cómo reaccionaba, cuáles eran sus prioridades, cuáles eran sus afanes, cómo deben ser los míos. Número 2, transformar nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. Más bien diga conmigo, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Permitan que el Señor se meta en tu vida. Permítelo, no solamente estudias la palabra, permite que esa palabra haga rema en tu corazón, que mueva algo. Señor, es que me va a doler. Te tiene que doler. Señora, tenemos que operar. Si no, doctor, opere. Y la recuperación va a ser difícil. Señor, doctor, opere. Bueno. Dios dice, ¿sabes qué? Hay que operar. Hay que cambiar. Y uno tiene que decir al Señor, Señor, entra. Haz lo que tengas que hacer. Bueno. Okay. Va a doler. No importa, Señor. Vas a dejar de hacer cosas que te gustaban hacer. No importa, Señor. Vas a dejar de ver a personas que te gustaba visitar. Deja de verlas. Te van a juzgar. ¿Qué prefieres? ¿El juicio de la gente o el juicio de Dios? Palabra fuerte, ¿no? Pero es la verdad, mis hermanos. Los cambios así son. Y son buenos. ¿Por qué? Porque estos cambios nos van a llevar a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. De eso se trata. La mente de Cristo implica renovar nuestro pensamiento constantemente para alinearlo con los principios de Dios. Quitar el orgullo, quitar el yo, quitar el rencor de nuestro corazón. Dar el primer paso en una relación fracturada. Demostrar el amor de Dios a otros y a nosotros mismos. Permitirnos intentarlo una vez más, pero con un enfoque diferente. Partiendo desde el amor de Dios. Amén. Ya mero acabo. Buscar una comunión con Dios en oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Nunca dejen de orar. La oración es esencial para recibir la dirección del Espíritu Santo y mantener una perspectiva divina en nuestras decisiones diarias. Todos los días usted y yo tomamos decisiones, ¿sí o no? Usted decide qué se va a poner, cómo se va a peinar, si hoy se va a lavar los dientes o no se los lava. Usted decide si desayuna al ratito. Usted decide si contesta ese mensaje o esa llamada, si visita o no visita a esa persona, si perdona o no perdona. Usted decide. Pero si usted y yo tenemos la mente de Cristo, vamos a tener una perspectiva divina. Y la perspectiva divina le va a hacer tomar buenas decisiones. Ojo, para lo eterno. Que tus decisiones se vuelvan una inversión para la eternidad, tu eternidad. Amén. Practicar la humildad y el servicio. Mateo 20:28 dice: pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Adoptar la mente de Cristo implica servir con amor y desinterés, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando Jesús tuvo la última cena, hizo algo que sorprendió o impactó a sus discípulos. Dice la Biblia que él, después de cenar, se levantó y tomó una toalla y se la puso, y tomó agua
y empezó a quitar el calzado de cada uno de sus discípulos y empezó a lavar sus pies. En la cultura judía, los que hacían este trabajo eran los esclavos. Los esclavos lavaban los pies de los visitantes. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, llegamos sucios. La Biblia dice que Jesús se humilló como si Él fuera un esclavo. Y Él nos lavó. Siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, tomó posición como de esclavo o de hombre y nos lavó de nuestros pecados. ¿Sí lo entiende? Dice la Biblia que cuando lo quiso hacer con Pedro, dijo: no, Señor, no, ¿cómo me vas a lavar a mí? No. Y Jesús le explicó que era necesario. Usted y yo tenemos que aprender a humillarnos y servir a los demás, porque tal vez tu acto de amor y de humildad puede mostrarle un panorama diferente a alguien que entre por esa puerta y revelar el amor de Dios que limpia el pecado del mundo. Por eso la mente de Cristo es una mente desinteresada, que lo único que hace es buscar servir a los demás. Y lo puedes hacer desde tu casa, o en tu trabajo, o con tus amigas, o con la gente que te rodea. Da el extra. No te preocupes por lo que vas a gastar. Dios te lo va a regresar. No te preocupes por lo que vas a perder, por el tiempo. No te preocupes porque pienses tal vez que vas a hacer el ridículo. Siempre alguien va a hablar. Preocúpate por esa persona y preocúpate por hacer la voluntad de Él. Por eso preocúpate. Qué lindo sería ver esa imagen. A mí me hubiera encantado ver esa imagen, de ver a Jesús lavándole los pies a sus discípulos y entendiendo todo lo que venía detrás, lo que Él ya había explicado. Yo me humillo siendo el Hijo de Dios por servicio y amor de ustedes, porque yo no vine para ser servido, yo vine para servirles a ustedes, para su salvación de ustedes. Yo vine a limpiarlos de pecado. Cuando entraban los visitantes, llegaban cansados, llegaban sucios. Y el corazón del mundo así está. Cansado de recorrer, cansado de caminar y sucio del pecado. Entonces, entran por esa puerta y está el Señor que dice: ven, siéntate, descansa, te lavo los pies, te limpio de pecado. Amén. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso lindo entenderlo? De eso se trata, mis hermanos, tener la mente de Cristo, una mente que sirve a los demás. El acto de lavarle los pies, el acto simbólico de servir a los demás, debe partir desde el amor y la humildad. Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, ahí es donde usted puede encontrar esa historia en Juan capítulo 13. En el versículo 14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a los otros. Sírvanse entre ustedes de manera humilde, sírvanse entre ustedes, apóyense. Es el mensaje que el Señor le da a la iglesia. Sírvanse entre ustedes. Yo puedo aplicar la mente de Cristo renovando mi mente diariamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Lea la Biblia. Pregúntese en cada situación: ¿qué haría Jesús? Esas dos cosas le van a ayudar muchísimo. Pregúntese siempre: ¿qué haría Jesús? Aprenda a vencer los pensamientos negativos, porque van a llegar, porque han llegado y porque van a estar pasando.
Filipenses 4:8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Concéntrense, porque los van a querer distraer. El enemigo y el pecado lo va a querer distraer. La tentación te va a querer distraer. Por eso, concéntrate en las cosas que son dignas de alabanza. Aprende a perdonar y amar como Cristo. Perdona a quienes te ofenden, y perdonar va a hacer que la demás gente pueda ver que tienes una mente alineada al corazón de Jesús. Como iglesia, mis hermanos, 1 Corintios 1:10 traía muchos versículos. Hay mucho que podemos sacar de todo esto. 1 Corintios 1:10 dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos, ¿qué dice? De un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y fíjese cómo empieza. Les ruego por la autoridad. Es un mandato esto. Que vivamos en armonía, que vivamos unidos, que vivamos para un fin común, con un propósito. Evitemos las divisiones y trabajemos juntos para glorificar a nuestro Dios. Iglesia, tener la mente de Cristo no es una idea inalcanzable. Es algo que requiere trabajo. Si tú quieres ser fitness, pues tienes que ir al gimnasio, ¿no? Y tienes que cuidar lo que comes, y tienes que hacer ejercicio, tienes que dormir bien, y muchas cosas. Si tú quieres tener la mente de Cristo, también tienes que trabajarlo. Es como un músculo. A veces es difícil. Yo he escuchado que cuando los que van al gimnasio, yo no voy, pero los que van al gimnasio, yo he sabido que, por ejemplo, cuando empiezas a hacer pesas, llega un momento en que el músculo se desgarra y que eso tiene que pasar, porque cuando el músculo se regenera, es más fuerte, es más grueso. Cuando se rompe el hueso, también tengo entendido que cuando se regenera, el hueso queda más duro. De hecho, los boxeadores o los que hacen artes marciales golpean y se empiezan a romper esta parte de los nudillos. Y cuando se empieza a regenerar esto, se vuelve más grueso y su golpe es más fuerte. A veces tenemos que ser quebrados para que tú y yo podamos ser regenerados y podamos tener un espíritu, un corazón y un carácter más fuerte, más maduro, para que las cosas de afuera no nos afecten, para que aprendamos a tener piel gruesa. Cuando usted tiene piel gruesa, ahí va la hermanita, gloria a Dios. Ahí va la aleluya, gloria a Dios. Ven, te invito. No me afecta lo que me dices, porque mi enfoque y mi mente está en lo eterno. ¿Y sabe cómo usted le puede callar la boca al mundo? Sirva al mundo. Sirva partiendo desde el amor, el perdón y la humildad. Y no van a tener nada que decir de usted. Y si dicen, no pasa nada. De Jesús dijeron muchas cosas y Él tiene el más alto honor en el cielo. Qué lindo es que un día nos digan, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. De eso se trata. Tómese esta semana, analice su corazón, su vida. Vean qué está fallando. Piensen en los frutos del Espíritu Santo. Piensen qué fruto le hace falta desarrollar. Y dígale al Espíritu Santo que le ayude. Ayúdame, porque no es fácil.
No es una varita mágica. Pensamos que a veces así es. Es que si yo le pido a Dios, ¡pum!, todo se va a transformar. No, es un proceso. Pídale a Dios, Dios, ayúdame a ser paciente, a ser tolerante, a ser amoroso, a perdonar. Y poco a poco vas a empezar a vivir ese proceso y un día lo vas a poder hacer. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a quitar un peso de encima. Amén. ¿Está contento o está triste? Porque lo veo así como que creo que el Señor lo va a hacer pensar, ¿verdad? Lo está haciendo reflexionar. Vamos a orar.